Bien, vamos a continuar con esta línea que se propuso para la clase de hoy de los lineamientos normativos y del marco histórico de la educación especial acá en Argentina y bueno, y esta mirada global que hicimos en el video anterior. Lo que vamos a trabajar ahora un poquito es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es este instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, o este derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que está destinada para a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esta convención tiene la obligación de promover, de proteger, de garantizar el pleno goce, disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como así también las que no tienen discapacidad, pero obviamente esta convención pone hincapié en personas con discapacidad y garantizarle que puedan gozar de plena igualdad ante la ley como todas las personas, ¿no? Este es un texto que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006, en Estados Unidos, en Nueva York, y se abrió para todo el mundo, para acceso a toda la comunidad en general a nivel mundial en el 2007. Eh, Después esto fue aprobado por los Estados miembros de esta asamblea para que se pueda empezar a aplicar dentro de las normativas de cada país, ¿no? Y esta convención entraba en vigor cuando fue ratificada por estos 20 países, por lo que entró realmente en circulación a partir del 2008, ¿no? Cuenta con 164 signatarios, 94 signatarios del protocolo facultativo, 190 ratificaciones de la convención y 106 ratificaciones del protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI, que no es poca cosa. Acuérdense que antes estábamos hablando de la Declaración, la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. También en algún momento hemos charlado de la Declaración de Salamanca, que es del 94, que también vamos a retomar sobre ella. También hemos hablado sobre el informe de Warnock, que tenemos que profundizar, pero acá de todos los que les nombré recién son todos del siglo XX. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como dijimos recién, apareció en 2006, se abrió para la firma en 2007 y se terminó de aprobar y de difundir en 2008. Es la primera como instrumento de derecho para las personas con discapacidad en el siglo XXI. Y me parece que es importante resaltar esto porque es la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Entonces, para poder entender o a qué apunta, qué es lo que comprende la convención, es interesante saber que no fue la primera vez que se planteó la necesidad de que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pueda aprobar una convención internacional en materia de derechos humanos, puntualmente para personas con discapacidad. Hay unas iniciativas en la década del 80, una de ellas es el informe de Warnock, que vuelvo a poner el acento porque van a ver que cuando lo trabajemos tiene mucho para decirnos, pero también hubo uno que es el diseño de las Naciones Unidas para los impedidos, le decían en ese momento, que se fue realizando entre 1983 y 1992. Después en el 87 hay una reunión mundial de expertos que proponen examinar los progresos de estas asambleas que fueron conformando, proponiendo la ONU en la década del 80-90. Y, y a raíz de estas asambleas generales se fueron redactando, digamos, algunos pactos, algunas ideas para conformar una convención internacional que pueda eliminar las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Eh, entonces fueron aprobados estos documentos a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 93. Ya después en el 2000, diferentes dirigentes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reunieron en China, en donde elaboraron otra declaración que me parece importante que tengamos presente para este taller, que es la Declaración de Beijing, en el cual se le va a pedir a los gobiernos apoyo para esta convención internacional que va a venir en posteriori, que es la que vamos a hablar ahora, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entender estos antecedentes, entender
todo lo que se viene hablando en términos de discapacidad y de las personas con discapacidad como sujetos de derechos ante la ley, permite entender cuál es la estructura y los contenidos que tiene esta convención, por la cual yo voy a invitar a que podamos leer, reflexionar, debatir y armar alguna producción. Tenemos varios artículos que van del 1 al 50 y podrían seguir agrupados en función a temáticas o alineamientos generales, ya que, por un lado, al principio de los artículos habla de cuáles son los propósitos de la convención, cuáles son las definiciones, cuáles son las obligaciones de los estados partes con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, ya que muchos de estos derechos ya habían sido afirmados en otras convenciones de las Naciones Unidas, como, repasemos, Pacto Internacional de Derechos Civiles, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Convención contra la Tortura, Convención sobre los Derechos del Niño, el Informe de Warnock, la Declaración de Salamanca, la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Personas de todas las formas de discriminación social y tantas otras convenciones que la ONU fue organizando a lo largo del tiempo para que darle los marcos normativos y prescriptivos de cómo los estados tienen la obligatoriedad de eh, 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 sancionarlo en sus propias normativas y leyes, y si una persona física o jurídica infringe algunos de los tratados o algunos de los artículos que comprenden estos pactos o convenciones, bueno, estamos hablando de que está violando la ley, por decirlo de alguna manera, y bueno, hay un derecho, hay una consecuencia legal, por decirlo de alguna manera. Después hay otros artículos especiales, que es la aplicación de los derechos específicos que se establecen en la Convención, como el derecho a vivir independientemente, a la cultura, a la movilidad, a la educación, a garantizar el acceso a edificios, al que haya rampas en las calles, al deporte, a, el derecho al acceso a la información y demás. Me parece que esos son los artículos donde más vamos a poner el acento, que son los artículos especiales. Porque después vienen unos artículos que hablan de la regulación de la prestación de los informes y el seguimiento de la convención, que está incluida en las instituciones nacionales de los derechos humanos, y después vienen los últimos 10 o 12 artículos que tienen que ver con la parte administrativa de ratificación, entrada en vigor y enmienda de los artículos de esta convención. Entonces invito a que lean el documento que se les propone, poniendo especial atención a los artículos especiales 8, 9, 19, 20, el 26, el 29 y el 31.